Señoras y señores, muy buenas noches. Como han visto, hemos recibido aquí en el Consulado General de Venezuela, con el embajador Guillermo Herrera, al expresidente de la República de Venezuela, el doctor Rafael Caldera. Inicialmente yo quería hacer este programa al aire libre, pero la temperatura que está reinando en Nueva York hace imposible exponernos a una ventisca o quizás a una nieve, y la temperatura está, repito, por debajo de cero, de manera que estamos en el salón, que creo que se llama Salón Andrés Bello, uno de los grandes hombres que admira el presidente Caldera. Presidente, muchas gracias. La verdad que para mí ha sido muy satisfactorio estar en el aeropuerto con motivo de su arribo procedente de las Chinas, digamos así, para no entrar en más detalles, pero ha sido satisfactorio. Y sobre todo, el viernes que tiramos la noticia de su cumpleaños, que uno más y que quién sabe qué sorpresa nos puede deparar. Pero vamos a entrarle primero, que usted nos diga, les cuente a los venezolanos qué es lo que usted fue a buscar a China. Bueno, primero te digo, Edgardo, que para mí la sorpresa más grata fue al llegar al aeropuerto de Nueva York en ese largo viaje que salí desde Pekín con 3 horas en el aeropuerto de Tokio y después 14 horas de vuelo sin escala de Tokio a Nueva York, encontrar a Edgardo de Castro con las cámaras de Venevisión, una sorpresa muy grata, y realmente me complació mucho y me complace mucho este programa que viene a ser un impacto muy especial, muy significativo. Un impacto en Nueva York. Y como tú dices, me tocas pasar, celebrar, porque amigos aquí en Nueva York quieren pues hacerme una agradable pequeña reunión, porque después de un día de trabajo que tendré en la Comisión de las Naciones Unidas, que se reúne para discutir los aspectos políticos del problema, del complejo problema de la Amazonia. Fijaron el 24 de enero y por casualidad, el 24 de enero de 1958 estaba yo también aquí en Nueva York. El 23 de enero, en el momento en que cayó la dictadura, celebré con los venezolanos que aquí estábamos el comienzo de la era democrática. Y el 24, el doctor Miguel Moreno, que en paz descanse, me invitó a una copa de champaña en su casa, y quien dijo las palabras de ofrecimiento de la copa de champaña fue Rómulo Betancourt. Fue realmente una coincidencia muy agradable, muy inolvidable para mí. Bueno, yo vengo de las 2 Chinas, como tú dices, y según los informes que tengo en los medios diplomáticos, el mío es un caso singular, porque generalmente el que va a Taiwán no va a China continental, y el que va a China continental no va a Taiwán, por lo menos en el mismo viaje. Tienen que separarlos en el tiempo. En este caso, ambos gobiernos entendieron que mi deseo de ir a uno y a otro era razonable, de manera que la gente de Taiwán me decía, fíjese bien para que compare con lo que va a haber en China continental. Y la gente de China continental me decía, ¿cómo le fue en Taiwán? ¿Cómo le trataron? ¿Qué impresión tiene usted de aquello? Y son en realidad 2 países distintos, pero una misma nación. Y en el fondo hay una cosa que es para mí muy elocuente, ¿no? La gente de China considera que Taiwán es una provincia de China, y la gente de Taiwán, la que gobierna Taiwán y acaba de ganar las elecciones por más del 80% de los votos, mantiene que ellos son parte de China, que ellos representan a China. De manera que la idea de la unidad está en ambas partes. ¿Cuándo se va a realizar? Esto no lo sabemos. ¿Cómo se va a ir a este camino? También es difícil entenderlo. Pero no deja de ser interesante la experiencia de Hong Kong, porque Hong Kong dentro de 5 años, en el 97, pasa a la soberanía china. Pero ellos se han comprometido a mantener en Hong Kong un régimen distinto del régimen que existe en el resto del país. De manera que usan esta expresión, un país, 2 sistemas. Ahora, si lo de Hong Kong funciona bien, pues se abre quizá el camino para una fórmula también muy especial en el asunto de Taiwán, porque en Taiwán hay una estructura, hay una labor, e incluso voceros autorizados llegan a decir que en las negociaciones se ha admitido que la gente de Taiwán conserve su ejército, conserve su sistema económico, conserve su autonomía, pero a base del reconocimiento de la soberanía
de la nación china. Es bien interesante aquello. Yo tuve la ocasión de reunirme con las más altas autoridades. En Taiwán me recibió el presidente de la República, el ministro del Exterior me ofreció una cena, me reuní con varios ministros, con los representantes de la reforma agraria, con los representantes del comercio exterior, en el que realmente han hecho maravillas y en el que están económicamente muy adelantados y en el que insisten en que ya no se ocupan de la manufactura, de la producción masiva, sino de la producción de alto nivel técnico. Visitamos un parque industrial, que no es un parque industrial cualquiera, sino un parque industrial exclusivamente para empresas de alta tecnología. Realmente es aquello admirable, tienen un ingreso per cápita inmensamente mayor que el de China y el de otros países, incluso que el nuestro. Ahora, en China hay una apertura económica impresionante. La ciudad de Shenzhen, que está a hora y media de Hong Kong, ha sido una ciudad de 2 millones de habitantes construida en menos de 10 años. Hace 10 años era un pueblito de pescadores. Ahora es una ciudad de 2 millones de habitantes con muchas inversiones extranjeras, muchas empresas de joint ventures en que mantiene una participación el Estado chino, y yendo por carretera, por la vía, parte una autopista, parte una carretera, desde Hong Kong hasta Shenzhen, encuentra uno una línea interminable de camiones que van en la mañana, la mayor parte de ellos vacíos, que los llenan en Shenzhen y regresan a Hong Kong. De manera que en cierta manera yo tuve la impresión de que son un complejo en que en Shenzhen se produce industria y alimentación y en Hong Kong se comercia, que es el gran puerto, el gran sitio de comercio con el mundo, con la gran salida allí. La gran salida al mundo. De manera que realmente muy interesante, fueron muy amables conmigo. En China tuve entrevista con el primer ministro Li Peng, que es la figura fuerte, y me hizo una exposición sobre sus puntos de vista. No debo dejar de decir que me preocupa que ellos están realizando una inmensa apertura desde el punto de vista económico, pero mantienen una posición bastante cerrada desde el punto de vista político, hasta el punto de vista de hablar de la dictadura democrática popular o de la dictadura popular democrática, del control del país por el partido, del mantenimiento del sistema marxista-leninista, cosa que a mi entender es muy difícil cuando hay un cambio económico fundamental. Mira, Edgardo, la primera impresión, tú fuiste conmigo a China hace 10 años, tú te acuerdas que aquella era una población uniformada, hombres y mujeres todos andaban con una blusita gris o negra de estilo Mao. Ahora tú encuentras a las muchachas vestidas con trajes de diversos colores, a muchachos con suéter de estos que están de moda en los países occidentales, con letreros relativos a sitios deportivos. Es decir, ese solo aspecto ya indica que ha habido un cambio profundo, y los hoteles nuevos que se han construido, inmensos y lujosísimos. El hotel en que yo estaba en Pekín, Beijing, como se dice ahora, es un hotel que dicen que es de los mejores de Asia, el Hotel World China, con unas comodidades y con un lujo que no tiene nada que envidiarle al mejor hotel de cualquier país occidental. Tiene un centro internacional de convenciones inmenso. Ellos tienen la esperanza de tener las Olimpiadas Mundiales en el año 2000, porque creo que es cada 3 años, cada 4 años, de manera que hay una en Barcelona, después viene a los 4 años probablemente en Atlanta, en Estados Unidos, y después ellos esperan el año 2000 tener las Olimpiadas Mundiales, y ya se están preparando para eso. Tienen complejos habitacionales, tienen un edificio inmenso que parece un club, como en cualquier país occidental, que se llama Centro de Entretenimiento, y es por iniciativa privada, con grandes inversiones de Hong Kong. Mire, te voy a decir una cosa muy interesante. De Taiwán a China continental van todos los años no menos de 2 millones de visitantes. Dicen que hasta 2,5 millones de visitantes, muchos de ellos que tienen sus familiares en el continente y van a visitarlos y a llevarles cualquier cosa, cualquier contribución, cualquier ayuda. Bueno, y dentro de las inversiones foráneas, hay muchas inversiones de Hong Kong, muchas inversiones de otros países asiáticos, y me llegaron a decir que hay como el 10% de inversiones de Taiwán. Es decir, que a pesar de la separación que el estrecho de Formosa, el estrecho de Taiwán establece entre las dos unidades, hay una presencia
reconocida y admitida en la otra parte. Claro, la diferencia es, China continental tiene 1.160 millones de habitantes y Taiwán tiene 20 millones de habitantes, la población de Venezuela. Con una cosa muy curiosa, que la densidad de población, que es muy alta en China y que los preocupa mucho, vienen siendo más o menos 120 habitantes por kilómetro cuadrado, y es mucho más alta en Taiwán, donde son casi 600 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pero de un lado y otro son chinos, y hay un fenómeno que a mí me parece interesantísimo, que es una occidentalización y al mismo tiempo una reafirmación de la manera de ser China. De los dos lados encuentra uno unas construcciones occidentales y unas construcciones típicamente chinas, y una especie de empeño en la cultura. La ópera china, por ejemplo, está en los dos lados, cultivada con esmero, donde los que van a ser artistas tienen que estudiar como 6 o 8 años por lo menos. Yo estuve en una escuela de ópera en Taiwán y no tenía nada que envidiar a la que visitamos hace 10 años en China continental. De manera que es, dentro de ese proceso de occidentalización, una reafirmación increíble de la manera de ser China y una demostración de que los chinos son realmente gente trabajadora, gente capaz, gente que puede hacer grandes, tremendas realizaciones en el mundo. Pero el viaje de todas maneras no quiso decir que había un trasfondo político, que bueno, es lo que el pueblo venezolano ha interpretado así. El viaje pues fue una invitación muy amable, me invitó el embajador o el jefe de la oficina comercial, como se llama, de Taiwán. Yo, que había estado recibiendo invitaciones de ellos desde hace mucho tiempo, me decidí a aceptar, y entonces el embajador de la República Popular China se acercó a mí y me dijo: señor presidente, pero usted tiene que ir a China. Y entonces le dije: bueno, ¿cómo no, embajador? Yo con el mayor gusto voy, estuve hace 10 años, mejor que vaya ahora para que vea todos los cambios ocurridos. Y entonces dije: pero se puede ir desde Taiwán hasta China continental. Me dijo: déjeme consultarlo, presidente. Hizo sus consultas y naturalmente línea directa de Taipei a Beijing no hay, pero fuimos de Taipei a Hong Kong, y por Hong Kong entramos por tierra a Shenzhen, y de Shenzhen, en un aeropuerto inaugurado hace 2 meses, abordamos el avión para llegar a Beijing. Bueno, nuestro invitado de esta noche es el expresidente de la República, el doctor Rafael Caldera, recién llegado aquí a Nueva York de las dos Chinas. Ya vamos a entrar a los temas que el público venezolano quiere. Volvemos. Y bien, continuamos con nuestro invitado especial en este programa Impacto que realizamos en la ciudad de Nueva York con el doctor Rafael Caldera. Mire, presidente, ya usted se está acercando, cuando alguien dijo que usted estaba a 17.000 millas de Copey, cuando Copey hizo sus 46 años, cumplió sus 46 años de fundado, ya estamos más cerca de Venezuela. Pero yo lo que quiero llevarlo es para que usted me diga lo siguiente. Hay, por ejemplo, nuevos ministros designados por el presidente, por supuesto. Parece que están animados con cambiar algunas cosas en cuanto a lo que es la seguridad social y la seguridad personal. Hay otros que no están contentos con los cambios. Usted, a la distancia, ¿usted está satisfecho con lo que se está haciendo en este momento para lograr que el país llegue a la meta que se busca, que todos estemos, por lo menos en el aspecto de la seguridad personal, que es lo más criticable en este instante? Bueno, Edgardo, yo creo que satisfecho no está nadie.
ni siquiera el presidente Pérez, aunque él de vez en cuando proclama pues que estamos en el mejor de los países posibles. Y hasta me llamó la atención al llegar a Nueva York, porque el presidente Pérez dijo en una de sus recientes apariciones: lean el New York Times, lean la prensa extranjera para que vean lo bien que está Venezuela, el buen concepto que hay de Venezuela. Y me encontré con que en el New York Times había un artículo, por lo demás muy realista, en que señalaba que hay dos Venezuelas: una Venezuela que está ganando con la crisis y una Venezuela que está padeciendo fuertemente. Ahora, lo serio es que no solamente la Venezuela que padece es mayoría, sino que todos los días aumenta la proporción de los que se encuentran en mala situación. Yo comparé en un programa que, por cierto, me hicieron Leopoldo Castillo y tú y Leopoldo Castillo, muy interesante, a Venezuela con un rompecabezas que está desbaratado y no engranan las piezas. Y uno ve que se hacen los esfuerzos, pero no salen y se encuentran contradicciones a cada momento. Están hablando, por Dios, de que van a equilibrar el presupuesto nuevamente con la devaluación de la moneda. ¿Y hasta dónde vamos? Ya vamos en 62 y casi la mitad, ya vamos para 63, y en los cálculos oficiales se considera que el cambio va a ser a una rata mucho más diferente. Oye, el déficit es de 150.000 millones de bolívares. De bolívares, y la primera sorpresa que uno se encuentra en el extranjero es que en Venezuela todos los días en el periódico dice: subió el dólar, subió el dólar, subió el dólar, y en lo que uno sale al extranjero dice: está bajando el dólar, está bajando el dólar, está bajando el dólar. De manera que a lo que sube en Venezuela en relación al bolívar hay que agregarle lo que baja el dólar en relación a las demás monedas. Es una situación realmente que no se sabe a dónde va a parar y que indica la falta de confianza, porque el que tiene dinero fuera de Venezuela, que lo sacó bien o mal, censurable o no censurable su actitud, no repatria ese dinero hasta que no esté el cambio estabilizado. Mientras vea que lo va a convertir en bolívares, pero que esos bolívares cada día se le van a devaluar, van a mermar como el queso fresco, como dicen los llaneros, bueno, no los lleva, no los repatria. ¿Y cómo se puede detener eso? Bueno, normalizando la situación, por de pronto revisando el gasto fiscal, que es imposible de entender cómo crece el gasto fiscal y al mismo tiempo no hay dinero para las cosas más indispensables. ¿Cómo se puede explicar? Es que ya vamos casi hacia una cifra que nos parece imaginaria, el billón de bolívares, es decir, no billón en el sentido de los ingleses o de los franceses de 1.000 millones, sino millón de millones. Ya estamos cerca de 900.000 millones de bolívares y no hay dinero. ¿Qué pasa? La administración no funciona, las cosas no armonizan, los servicios públicos. Yo tengo una gran esperanza, por ejemplo, para mí fue una sorpresa y una sorpresa grata el nombramiento de Rafael Orihuela como ministro de Sanidad. Yo sé que es una persona joven, animosa, que estaba encargado del hospital universitario cuando el titular de la dirección pasó a ser ministro de Sanidad, el doctor Páez Camargo. Y debe haber hecho una excelente labor en el hospital universitario, desde luego que lo pasan al Ministerio de Sanidad. Bueno, ahí se necesita una labor, pero una labor intensa, seria, administrativa, ejecutiva, de disciplina, de vocación de servicio. Yo tengo la esperanza de que no me defraude Rafael Orihuela y de que haga una buena labor, y lo deseo de todo corazón. Ahora, en general, las cosas marchan mal, las cosas no marchan, hay mucha negligencia, y el problema de la seguridad personal sigue siendo un problema tremendo. Comentábamos, por ejemplo, que Venezuela tiene todas las mejores condiciones para el turismo en el momento actual. Tiene un clima agradable, tiene una gente simpática, tiene un costo de vida para los extranjeros uno de los más bajos por la depreciación de nuestra moneda. Pero hay un insumo del turismo que es la seguridad personal, la confianza, la paz, que si no existe lo echa a perder todo. Y cada vez que sale un periódico importante en un país extranjero en que habla de la inseguridad social en Venezuela, se pierden una cantidad de turistas, porque los turistas tienen miedo de ir.
y hay algunos que cuentan que llegan a un hotel importante en Caracas o en otro lugar de Venezuela y le dicen no salgan de noche, no se expongan, las señoras no lleven prendas que sean visibles, van a correr peligro. Ese es lo más negativo desde el punto de vista de algo tan necesario como es el turismo, porque el turismo es lo que puede servir de complemento para el desempleo, para darle ocupación a mucha gente y para compensar el déficit en la balanza de pago. Pero eso no solamente, presidente, lo observa el turista extranjero, sino que lo observa el turista nacional y el que vive en Venezuela sin hacer turismo. Eso nos va a conducir a que hay una apatía en cuanto a las elecciones, tanto las que vienen de gobernadores, de alcaldes, como las que van a venir después, como la de usted, por ejemplo, la de los candidatos que aspiran a la presidencia de la República, porque no hay incentivos. Es decir, ¿cómo se puede en este momento decirle a la gente voten si no hay sanciones? Hay una ilustre diputada por Acción Democrática que acaba de decir que el presidente no ha sancionado a las personas incursas en peculado, por ejemplo. Es decir, yo no entiendo qué quiere decir eso. Si el mismo partido critica. Hay indudablemente una falta de credibilidad en todos los órdenes de la dirección nacional. Lo que llaman crisis de liderazgo, lo que es en realidad una crisis de credibilidad, una crisis de confianza. Por eso pienso que en las elecciones del 93, también las del 92, donde el riesgo de abstención es aún mayor, en las del 93 el gran enemigo a vencer va a ser la abstención electoral. Pero esa abstención no se va a resolver con declaraciones retóricas, ni con discursos, ni con cariños a los muchachitos, ni con cosas más o menos que salgan, o con cuñas de televisión preparadas con mucho arte. Eso le resbala a la gente. La gente quiere creer, tener confianza en que no se le engaña, en que puede poner la dirección de su destino en manos que van a asumir enérgicamente la organización del país, que van a hacer el esfuerzo de cumplir, de no engañar. El llevar eso a la gente es fundamental, porque si no, la abstención electoral sería muy grande y en definitiva, cuando la abstención crece, el que gana es el que tiene una maquinaria mejor organizada y mayor aceitada, porque no tiene su gente disciplinada que la lleva y entonces aparece ganando en las últimas jornadas electorales. Mira, hasta en la segunda elección que hubo en Petare, que fue una elección después de un año y en que el alcalde Mendoza obtuvo un porcentaje muy alto, la abstención fue sumamente alta, la votación fue muy baja y era un recinto, un circuito electoral relativamente pequeño porque era cierto número de mesas electorales. Para la elección del alcalde de Fermín en Caracas no ocurrió sino el 30% o menos de los electores inscritos. Y entonces las maquinarias electorales, el que tiene mejor posibilidad de manipularlas es el que logra, pero eso le hace un daño fundamental al sistema, porque se gana una elección, se obtiene un puesto, pero la gente se hace más desconfiada. Y tú le preguntas a mucha gente ahorita en la calle y usted piensa votar y la primera respuesta que te dicen es no. Ahora, ese no es un no irrevocable, sino que hay que hacer un esfuerzo muy grande para convencer a esa gente de que vaya a cumplir su deber, a hacer el esfuerzo por el país. Sí, pero usted me decía credibilidad. ¿Cómo se hace para lograr o que para esa persona proyecte credibilidad? No solamente en esa persona, no solamente vamos a entrar de lleno, no solamente en Rafael Caldera, porque tiene credibilidad, sino el equipo que va a acompañar a Rafael Caldera. Exacto. ¿Cómo se hace para levantar ese ánimo con esa credibilidad? Tiene que ser una conducta muy consistente, muy seria. Te voy a comentar esto, que nunca he querido comentar en público, Edgardo, pero que es interesante. En el año 87, en el Poliedro, el doctor Eduardo Fernández ganó la candidatura de Copey. Y entonces dicen que yo no fui demócrata porque yo no lo apoyé como candidato presidencial. Ahora, yo cumplí mi deber democrático porque cuando terminó el acto del Poliedro entregué una declaración escrita diciendo el doctor Eduardo Fernández es el candidato presidencial de Copey, su deber es tratar de unir el partido a los que estuvieron conmigo. En la medida en que quieran y puedan participar, se les debe dar participación en la campaña.
Ahora, si yo hubiera salido a hacer campaña por aquel candidato a quien llevaba varios meses atacando en una confrontación, habría perdido toda credibilidad. Es decir, miren a Caldera, hace 3 meses decían que Eduardo no servía y que no debía ser el candidato presidencial, y ahora sale diciendo que es una maravilla. Yo por eso pasé a la reserva. Era una actitud perfectamente democrática porque yo reconocí el resultado, pero perfectamente sincera también porque yo dignamente no podía salir a hacer una comedia a decirle a la gente lo contrario de lo que venía diciendo antes. Yo hubiera perdido toda mi credibilidad que es la cuido como la presea más grande que tengo, la puedo mantener en la medida en que diga lo que yo crea, equivocado o no, y en que sea consecuente con lo que yo sostenga. Bueno, nuestro invitado esta noche aquí en Nueva York, en Impacto, es el doctor Rafael Caldera. Ya volvemos. Presidente Caldera, continuando aquí en Nueva York con nuestro impacto, es muy interesante porque, por ejemplo, es primera vez que oigo lo que usted nos acaba de decir en la parte anterior, pero hay gente que no entiende la posición de Rafael Caldera, que lo agreden a usted de palabra, que no respetan que usted es el creador y fundador del Partido Social Cristiano Copey aquí en Nueva York, en Cafarnaúm, en Caracas. No se le puede negar que el invitado de esta noche aquí en el Consulado General de Nueva York es el presidente Caldera. Entonces, hay personas que están empecinadas en eso, que a lo mejor tratando de insultarlo, piensan que se retira la votación, posiblemente ya capturada por usted, pero parece que la reacción ha sido al revés. ¿Usted se siente herido con lo que ha sabido al llegar aquí a Nueva York de las cosas que se han dicho durante su ausencia en Venezuela? Sí, Edgardo. Y la lucha política, desde luego, a veces es inclemente. Yo tengo una larga carrera política. Empecé cuando no tenía 20 años a recibir ataques, y ataques muy duros. De manera que en ese sentido la piel, por más de que uno quiera, se le endurece. Pero lo habitual es que a uno lo ataquen los adversarios. Ahora, cuando gente que se ha formado al lado de uno, que ha tomado preeminencia, que se ha hecho conocer al lado de uno, a quien uno le ha dado oportunidades para poder demostrar sus capacidades, para poder proyectarse en la vida nacional, lo ataquen a uno en una forma impropia, yo creo que en realidad le hace daño más al que ataca que al atacado. La gente no ve bien ciertas expresiones, ciertas actitudes de burla, de ironía, un poco de irrespeto, aunque la palabra pues pareciera que ya no tiene sentido en Venezuela, porque en Venezuela la palabra respeto como que está abolida en el diccionario. Pero a la gente le choca y dice, bueno, este habla así de este otro, sin acordarse de todo lo que ha pasado anteriormente. Yo creo que en realidad pues son ligerezas que revelan un estado de ánimo, de preocupación, de terror, porque los hechos son los hechos y no los pueden, por más manipulaciones que hagan, por más cosas que digan, ahí está la voluntad de la gente que va apareciendo. El que se manifiesten de una manera espontánea, clara. ¿Tú crees, por ejemplo, que el hecho de que Moisés Moleiro declare que yo debo ser el candidato a la presidencia de la República no tiene significación en el país? Yo no le he ofrecido nada a Moisés Moleiro, yo no lo he buscado para halagarlo. Fue mi discípulo en la universidad y él, cuando nos encontramos, me dice, profesor, fue pacificado durante el gobierno de Caldera, que fue el gobierno de la pacificación, que es algo que el país no olvida, porque bien que mal con
con todas las circunstancias que han ocurrido después, eso ha durado y ha mantenido a Venezuela al margen de una situación que en el entorno ha sido tremenda, que ha sido la guerrilla, la insurrección, la violencia, el terrorismo. Bueno, Moisés, cuando salió de la prisión en donde se encontraba durante mi gobierno, hizo unas declaraciones feroces contra el gobierno mío. Después, al cabo como de un año o dos, lo encontré en una embajada y me dijo: profesor, a mí me da pena lo que dije, pero es que si no hubiera dicho eso, habrían podido decir mis compañeros de que yo me había vendido, de que el gobierno me había comprado. Bueno, Moisés, en una forma tan espontánea, yo no puedo llamarlo sino generosa, porque no ha habido ninguna manipulación. Yo veo que hay algunos que están tratando de buscar el apoyo, por ejemplo, del partido Movimiento al Socialismo, al que pertenece precisamente Moisés ahora, bueno, buscando por aquí o por allá, haciendo negociaciones y esfuerzos. Mientras tanto dicen: Caldera se pasó, Caldera se ha hecho socialista, Caldera cambió el verde por el naranja. Bueno, con unos escándalos tremendos. Yo creo que comentaba contigo el otro día que el MAS apoyó a Salas Ruemer para la gobernación de Carabobo como candidato de Copey. El MAS apoyó a Cermeño como candidato a la gobernación de Falcón, propuesto por Copey. El MAS apoyó a Nelson Suárez para la gobernación del estado de Yaracuy, propuesto por Copey. El MAS apoyó junto con Copey a Ovidio González para la gobernación de Anzoátegui. El MAS apoyó conjuntamente con Copey a Fucho Tovar para candidato a la gobernación de Nueva Esparta. El MAS apoyó junto con Copey a Manuel Alfredo Rodríguez para candidato a la gobernación del estado Bolívar, también conjuntamente. Bueno, y creo que me quedo corto. Ahora, los mismos que hicieron esa negociación, los mismos que se sintieron muy satisfechos por el triunfo logrado en algunos estados, aunque en otros no se pudo lograr, esos se escandalizan aparentemente si el MAS dice o pareciera inclinado a darle un apoyo a Copey, a Caldera, sin que Caldera les haya ofrecido nada, sin que haya negociado gobernaciones, ni ministerios, ni posiciones, ni nada de esto. Más aún, mi posición ha sido en ese sentido tan diáfana que yo les he dicho a los dirigentes del MAS y a los copellanos que me han oído que yo creo que deben llegar a entendimientos para la elección de gobernadores y de alcaldes. Lo que no estoy de acuerdo, no me parece, es que se pueda comprar el apoyo a un candidato a gobernador a cambio de un apoyo futuro a un candidato a presidente de la República, que es una cosa completamente distinta. Pero bueno, dentro de todo eso, pues hay una literatura agresiva, y sería mucho más agresiva si sus asesores políticos no le dijeran: cuidado que esto no conviene, miren que no le hace bien, mire que en la medida en que Eduardo Fernández suelta una ironía contra Rafael Caldera, pierde votos, porque la gente dice: caramba, si esto lo hace con Caldera, ¿qué no hará con los demás? O en la medida en que Gustavo Tarre, a quien tengo que agradecerle, por cierto, porque me ha deseado la vida, es casi como, se ha colocado como el creador, desea que yo viva. Bueno, tengo que darle la gracia que viene con la batería cargada de China, ¿no? Pero fue estupenda la consideración que hizo Luis Herrera. Verdaderamente que el cólera tiene sus manifestaciones también en la vida política. Ahora, presidente, mire, esta gente que está viendo el programa, donde está el asunto que no lo tiene claro, porque ya sabemos que es más, con las personas que yo he hablado, bueno, ahí tiene el caso de Moisés Moleiro, que es una de las grandes figuras de esto, tiene el deseo de apoyar su candidatura, pero lo que la gente quiere saber es: Caldera, ¿cómo se va a lanzar? ¿Como copellano, como independiente, como masista? Ahí es donde está lo que la gente en este momento desearía que usted le dijera, y aproveche esta distancia que tenemos muy corta de Venezuela y de Nueva York. Yo creo que la gente, la mayoría de la gente, el país nacional, la sociedad civil, esa que no está etiquetada, no quiere, está cansada de las fórmulas partidistas, estrictamente partidistas. No es el candidato de Acción Democrática, ni el candidato de Copey, ni el candidato del MAS, ni el candidato del MIN, ni el candidato del LORA. Quiere un entendimiento, es decir, aspira como una salida a un momento de desencanto, un momento de pesimismo, una fórmula que
que esté por encima de las demarcaciones partidistas y que le responda que va a buscar la gente capaz y honesta que hay en el país para ponerla en las posiciones y para reclamarle que no vayan a disfrutar de la concupiscencia del poder, sino que vayan a trabajar de lleno y de verdad por Venezuela. Perdóneme, presidente, acuérdese, si mi memoria no me falla, que hay dos personas que ocuparon la presidencia de la República que no le han podido haber dicho nada como presidentes, que son, y que me permitan las personas que voy a decir, el doctor Raúl Leónez y Rafael Caldera. Ahora, hay un miedo terrible de aceptar un cargo de ministerio, porque apenas se deja el ministerio ya se dice que ese tipo fue un corrupto, aun cuando no lo fuese. Por eso era mi pregunta inicial: ¿cuál sería el gabinete de Caldera? ¿Con quién se reuniría Caldera para gobernar? No como aquella vez que le decían la broma de que era Tarzán porque ¿Sí? Tenía una cuerda de animales a su alrededor. ¿Sí? No, aquí se necesita gente inteligente, pero la gente inteligente necesita saber que mañana no le van a decir que es un pícaro. Sí, Edgardo, me decían que era Tarzán, pero ¿quiénes eran los animales? Lorenzo Fernández, Aristides Calvani, Hugo Pérez La Salvia, Nectario Andrade de la Barca, y te sigo nombrando, y eran realmente gente que cumplió una función y han salido sin que nadie los haya atacado por su función en el ministerio. Yo creo que ahora tiene que ser gente nueva, gente joven, que la hay. Nunca el país tenía tantos recursos humanos como en la actualidad. Sí lo he comentado muchas veces, la cantidad de jóvenes venezolanos, cuando digo jóvenes maduros de 30 a 40 años, de 40 a 50 años, que se han educado en los mejores institutos del exterior, tienen posgrados en Harvard, tienen posgrados en Stanford, tienen posgrados en Cambridge, en Oxford, tienen posgrados en la Sorbona, han realizado una labor formativa y se encuentran con que todo lo que aprendieron no les sirve para nada porque no se aprovecha. Están, bueno, vegetando o tratando de hacer dinero, que algunos lo logran con la inteligencia que tienen y con la facilidad, pues logran meterse en un negocio aquí otro y hacer dinero. Pero la ilusión de hacer una labor por el país, la ilusión de sentir que Venezuela es un gran país, tiene que ser un gran país, que Venezuela es un gran país no porque tenga petróleo, sino porque tiene gente capaz de dar la talla en el momento dado. Eso existe y esa gente se puede buscar y se busca. Yo mismo he tenido una serie de contactos con gente joven cuyos nombres quizá en este momento le dicen poco a la opinión pública en general porque no se han publicitado, pero que en el momento en que tengan una responsabilidad darán la talla, demostrarán la gran capacidad que tienen. Esa gente necesita que se les abra camino. Hay una ansiedad en los sectores juveniles de que se les abra la posibilidad de que se les abra camino. Debo decirte que Carlos Andrés Pérez, en cierta manera, entendió esa necesidad y la abrió llevando a los ministros de IESA, que llevó a su gabinete. Lo que pasa es que el gabinete no funciona porque el presidente no se ocupa suficientemente de las tareas del gabinete. Manejar un gabinete con los problemas que tiene el país supone al tiempo completo y dedicación exclusiva, y el presidente está haciendo una tarea muy loable en muchos casos, en otras quizás no tan acertadas, pero en general pues tratando de hacer presencia de Venezuela y de él mismo como persona en el mundo que nos rodea y hasta en ultramar. Pero esa gente no ha tenido algo que les moldee el entusiasmo, que les abra camino, que les cree verdaderamente confianza en Venezuela, confianza en el futuro del país. Eso se puede lograr, se debe lograr y estoy seguro de que se va a lograr. Es Rafael Caldera, es presidente de la República de Venezuela desde Nueva York en Impacto. Ya volvemos en la última parte de nuestro programa. Final de nuestro programa Impacto con el presidente Caldera. Señor presidente, en la pregunta anterior, que fue muy interesante y muy respondida con base por su parte, no me
me aclaró el asunto este de cómo sería el lanzamiento de la candidatura de Rafael Caldera. Que la gente es precisamente lo que está diciendo, bueno, pero el doctor Caldera, ¿cómo hará? ¿Será por una parte de COPEI, será por una parte independiente, un grupo que se cree, o será por el MAS? Ese es lo que se llama la trilogía misteriosa, pues que digamos. Bueno, Edgardo, indudablemente que el problema ese formal, práctico que tú planteas, es un problema delicado, difícil de resolver, por la posición de la dirección de COPEI, porque desde luego lo demás es mucho más fácil de resolver. Hay inclinaciones muy claras que no plantearían dificultad. En la dirección de COPEI se insiste en que el secretario general abrió un camino porque dijo: vamos a escoger el candidato llamando a todos los venezolanos inscritos en el registro electoral para que escojan el candidato de COPEI. Bueno, eso suena muy bonito y en realidad, yo lo dije, es tentadora la proposición, pero ¿qué puede pasar? Puede pasar primero que es mucha la gente que cuesta trabajo para que vaya a votar en diciembre del 93 por el presidente de la República. Va a costar muchísimo más trabajo, va a ser imposible que vaya a votar por el candidato de un partido. Por ejemplo, suponte tú que mucha gente del MAS, muchos simpatizantes de Acción Democrática que pueden estar inclinados a votar por mí, los vas a llevar a votar a la votación de COPEI, a inscribirse en una votación para COPEI, aparte de que habría que tener mesas electorales en todo el país, porque sería para todo el universo de 10 millones de votantes que habría que tener organizada la votación, con un costo económico muy grande, pero además con dificultades reales tremendas. Por lo demás, como han comentado algunos, lo que podría suceder es que alguien que tuviera una maquinaria bien organizada llevara a su gente a votar en determinado sentido. Para hablar con nombres propios, si Luis Alfaro Usero hiciera un estudio de la situación y dijera: el candidato copellano que nos conviene para que Acción Democrática lo pueda derrotar es fulano de tal, entonces llevaría su maquinaria a votar por ese candidato y definirían a favor de él la elección copellana, con lo que ganaría una ventaja considerable. Bueno, esto indudablemente tiene otra serie de aristas muy complejas, las posiciones tomadas, la gente que designó la dirección de COPEI a través del Congreso para el Consejo Supremo Electoral como representantes del partido, han sido gente alineada completamente, no solo en favor del proyecto político del secretario general, sino contra mí de una manera clara. Pues el presidente de la Comisión Nacional Electoral dijo en un foro muy comentado con el Nacional que una amistad que habíamos tenido de 50 años, de 40 años, se había quebrado. El secretario nacional de control electoral que designaron ha hecho unas declaraciones tremendas en los periódicos contra mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen? ¿Que pueden jugar con uno, que pueden burlarse con uno, o es simplemente una cuestión de fachada? Ahora, yo pienso que en un momento dado, si hay un movimiento de opinión que piense que Rafael Caldera debe ser un candidato suprapartido, sería, por lo menos tengo que hasta el último momento pensar que sería imposible que COPEI dijera: yo no me sumo a eso porque no me conviene, pues yo quiero tener simplemente el candidato mío. Es decir, un copellano, un partido a quien le digan que hay un movimiento nacional para apoyar a su fundador, al que los ha representado en toda la vida, al que ha hecho el esfuerzo más grande para que su partido sea lo que sea, diga no, no y no, porque o entra con nosotros por el carril que nosotros le presentamos o no lo apoyamos. Eso no puede ser entendido por la base copellana. Y en la base copellana se va formando un sentimiento, porque en la vez pasada, el 87, antes del poliedro, le vendieron a la base copellana, por lo menos a la representación copellana, la idea de que con Caldera no ganaríamos nunca, en cambio con Fernández podemos ganar. Ahora, cuando ellos hablan con la gente y se dan cuenta de que la posibilidad efectiva del triunfo está en una fórmula suprapartido que tenga el apoyo, el consenso nacional, lo van a despreciar, lo van a negar. ¿Y si por terquedad ocurre eso?
Bueno, habrá que enfrentar los acontecimientos. Es decir, usted diría que habrá que esperar un tiempo más para tener una visión más clara de cómo se lanzaría usted. Necesariamente tengo la obligación de ver la marcha de los acontecimientos. Incluso es importante saber qué va a pasar con la elección de gobernadores y de alcaldes. Incluso no se debe, yo no veo cómo se puede mezclar o se debe mezclar la campaña que ya están librando algunos por la elección presidencial con la elección de gobernadores y alcaldes. Van a comprometer esa elección presidencial con determinados candidatos que pueden ganar o pueden perder en las elecciones esas locales, en las elecciones estadales o en las elecciones municipales. Todo esto indudablemente es complejo, Edgardo, y realmente yo una locura no la voy a cometer. Yo veo que cada vez es más firme una situación en que me encuentro a mucha gente seria, mucha gente estimable, que me anima, incluso que me dicen, caramba, es que no creemos en nadie, tenemos confianza en ti, tienes la obligación, hay algunos que me dicen, gente de mi generación o de generaciones próximas, o gente incluso de las más jóvenes, porque a cada momento yo recibo mensajes, invitaciones de la gente, de las diversas promociones juveniles, de las más variadas, que buscan a alguien que les dé un camino en que tengan una esperanza. Un líder, presidente. Eso, exactamente. Y el líder es, como diría Ortega y Gasset, él y su circunstancia. Es la circunstancia la que determina la capacidad y la proyección del liderazgo. De Gaulle fue un general importante, pero se hizo un líder cuando le tocó hacer frente a la situación que tuvo que hacer para que Francia fuera de nuevo una potencia mundial. Churchill fue un político destacado, un parlamentario brillante, pero el líder surgió a raíz de la derrota de Dunkerque, cuando asume el gobierno de Inglaterra y entonces toma las posiciones y se juega la vida y demuestra toda su capacidad, toda su inteligencia. De manera que tiene que haber algo que resulte en el país, que le responda al país, que le inspire confianza al país, que le inspire respeto al país, que le transmita la seguridad de que se va a hacer el esfuerzo real, de que no van a ser palabras lanzadas al aire, de que no van a ser frases retóricas, sino que va a ser una actitud seria, realmente responsable y que tenga conocimiento de los problemas del país. Y yo creo que ese conocimiento no se busca en los libros ni en ciertos escarceos, sino enfrentando la situación. No, y hay una cosa que usted ha dicho que vale la expresión criolla, es que se están comiendo los bananos o los cambures verdes cuando se debe estar trabajando en las elecciones que vienen de gobernadores y alcaldes. Ahora, ya que usted tocaba el tema de las elecciones próximas a estos funcionarios, ¿usted está de acuerdo con la uninominalidad o mixta la elección? Unas terceras partes uninominales y una tercera parte, por ejemplo, Edgardo, no se puede negar que por una razón o por la otra, por la campaña que se ha hecho, por el influjo en la opinión pública de las personas que lo han sostenido, por el mismo compromiso de los partidos firmado en el Salón Elíptico del Congreso Nacional, cosa que a mí no me pareció bien, pues no creo que esos sitios así significativos, simbólicos, se tienen que estar utilizando en cuestiones políticas más o menos transitorias, pero por todas las circunstancias el país quiere la uninominalidad. Entonces yo creo que negárselo sería un nuevo factor hacia la abstención. Pero eso no trae un problema. Ahora, el más. Es necesario complementarlo, es necesario dar en alguna forma la representación de las minorías. Porque yo considero que ha sido un acierto en Venezuela la representación atribuida a las minorías. Porque si las minorías no tuvieran acceso a los cuerpos deliberantes, las empujaríamos hacia la montaña. O a una espera infinita, o a salir a la montaña otra vez, a venir a crear de nuevo un estado de violencia, de odio, de negación.
Entonces, el acabar con la representación proporcional pudiera ser realmente negativo para la vida política del país. Hay que buscar necesariamente una fórmula, si se va a establecer la uninominalidad, para que, bien sea por representación adicional a través del cociente, como sucede en el Senado y en la Cámara de Diputados, ya sea por cualquier otro mecanismo. Yo no me he metido a estudiar los sistemas electorales, pero sí creo que debería resolverse ese problema. Ahora, presidente, usted regresa el martes a Venezuela, es decir, mañana regresará usted por la noche a Venezuela y allí seguramente al día siguiente lo estarán buscando para conocer todas estas entrañables cosas que usted aquí, gracias a la hospitalidad del embajador Guillermo Herrera, nos ha volcado a través del programa Impacto. Pero yo sí quisiera preguntarle, presidente, ¿usted está decidido a la presidencia de la República? Mira, Edgardo, en la primera semana de enero en Barquisimeto me preguntó un periodista muy inteligentemente si las circunstancias lo demandan, si la gente considera, si hay un movimiento a favor de una candidatura extrapartido suya, ¿usted estaría dispuesto a echarle pichón? Yo le contesté, a esa pregunta no se puede responder sino de una manera afirmativa. Entonces aplaudieron los que estaban ahí, salieron los grandes titulares, Caldera dispuesto a echarle pichón. Tú me estás haciendo una pregunta parecida. Más o menos. Ahora, yo creo que sería cobarde de mi parte decirte que tengo miedo. O que sería egoísta de mi parte decirte que ya he vivido bastante, que tengo muchas satisfacciones en la vida, que podía dedicar el resto de mi existencia a completar unos libros que tengo que publicar y a otras actividades y a dar consejos. Que eso de dar consejos es muy relativo, porque los consejos por lo general en Venezuela tienen mala fortuna. Yo no he visto presidentes de la República que hayan hecho alarde de seguir los consejos que les hayan dado en la oposición. Yo traté, y de una manera muy imperfecta, de atender algunos consejos. El doctor Enrique Tejera, que era un hombre que quería mucho, un médico eminente, que una vez me dijo que los presidentes no oyen, le dije, a usted lo he oído, doctor, porque consejos que me dio los seguí. Pero frente a ese reto, frente a ese desafío, mi temperamento, mi compromiso con el país, mis antecedentes, me obligan a decir, caramba, no te puedo responder negativamente a eso. Ahora, no quiero que mi respuesta se entienda como un lanzamiento oficial prematuro de candidatura. Tú me dijiste en un programa, cuando se vaya a lanzar la candidatura tiene que decírmelo primero a mí. Sí, bueno, y realmente es que yo creo que el lanzamiento es una cosa que tiene una serie de aspectos que resolver, una serie de aspectos complicados. Ahora, de que voy hacia allá y de que si las cosas no cambian y si la opinión se confirma y si se ve realmente que no es un capricho de este viejo maniático que quiere ser candidato todas las veces, que no acepta sino esto, como dicen mis amiguitos, mis hijitos del corazón que formé allá en Copey y que están alzados ahora con el coroto, sino que se vea realmente que hay un deseo en el país. Yo siento aquí en Nueva York, en este momento, Edgardo, un compromiso especial. Te voy a decir por qué. Porque aquí nació el Pacto de Punto Fijo. Aquí nos reunimos justamente hace 34 años, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y yo, y nos comprometimos a realizar un esfuerzo para que en Venezuela se estableciera con firmeza y estabilidad el sistema democrático, para superar los inconvenientes, las animosidades y para darle al país una esperanza, para darle un camino hacia adelante. Yo a veces siento el temor, la angustia, lo he compartido a veces hablando con el doctor Gonzalo Barrios, de que ese esfuerzo, de que ese compromiso se pierda. Y yo soy el sobreviviente de aquel compromiso triple. Murieron Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, pero yo me siento legatario de un deber,
Y en la medida en que yo pueda trabajar y luchar y entregar toda mi energía y toda mi vida a que la democracia en Venezuela sea operante, a que la democracia en Venezuela le dé al pueblo justicia, le dé al pueblo bienestar, de que la democracia en Venezuela garantice efectivamente la seguridad personal y los derechos humanos, de que la democracia en Venezuela sea realmente un sistema de vida firme y sólido. En esa medida yo me siento profundamente comprometido. Y aquí en Nueva York siento que ese compromiso se renueva por la misma fecha, porque ha sido el 23 de enero, el 24 de enero, estos días que para mí significan mucho, los que me recuerdan todo aquello que no se perdió, pero que sería dramático que ahora se fuera a perder. Punto. Hemos tenido oportunidad de entrevistar aquí en la sede del Consulado General de Venezuela al doctor Rafael Caldera, que acaba de llegar de Taiwán y de China continental, y hemos venido especialmente a realizar este impacto porque lo consideramos y lo consideramos muy importante para el futuro político de Venezuela. Muchísimas gracias, presidente, y le deseo mucha suerte y que ojalá que todas estas cosas que se están viendo con una óptica futura se conviertan en realidad y que este espíritu que lo está animando con el pacto de punto fijo y como el único legatario, como dice usted, que está en Venezuela en estos instantes, se convierta verdaderamente en un fiscal para que todos esos principios democráticos continúen sosteniéndose, y usted sabe cómo es, cómo son las cosas y por dónde se pueden sostener. Muchas gracias y a todos ustedes, muy buenas noches.